Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Radio UNAM. La Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria a través de la Dirección General de Atención a la Salud, presentan Confesiones y Confusiones. Un espacio de salud para los jóvenes. Yachanquicho pitajkanki. Alguien guarmicuna kakurja. Alguien jaricuna kakurja. Patun suyukuna kakurja. Echa yuyaspaja. Kuyakungi. Pim kainikita. Yachani ripunaykita manana tinichu tikrachita hawas pachay punchauta hawas pa kiari puchkan rimas pañuja manta huktuta para piripuku uchkan Hapachkan chachanki ayata Hapachkan chachanki ayata Hapachkan chachanki ayata Hapachkan chachanki ayata Muy buenas tardes, estamos aquí con ustedes en una emisión más completamente en vivo, en Confesiones y Confusiones, como las tardes de sábados que ya son una tradición para la Dirección General de Atención a la Salud, aquí desde Radio Universidad, que nos da la oportunidad de transmitir con ustedes sábado a sábado temas para nosotros importantes, estilos de vida saludables, cuestiones básicas de sobrevivencia, podríamos llamarlo de esta manera, porque pues el tema del día de hoy no es para menos. Se presta a controversias desde el punto de vista de todo lo que han inventado alrededor, definitivamente. De los dimes y diretes. Pero para eso está aquí, afortunadamente, bueno, de entrada nuestro jefe, el licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, quien es director de Desarrollo Humano allá en la Dirección General de Atención a la Salud, y nos viene acompañando el doctor Juan Carlos Martínez Vivar, quien es coordinador de los programas médicos del IMSS, a quien le estamos dando la bienvenida. Muy buena tarde. Muy buena tarde, doctor, y pues bien, es todo un tema, ¿no?, el de las vacunas. Sí, es un tema apasionante y es un tema que va a cobrar especial relevancia durante los siguientes meses porque inició la temporada de influenza, en lo que llamamos temporada fuerte o temporada de máxima transmisión de la enfermedad, y pues va a estar constantemente este tema. Es un tema muy muy importante para todos aquellos que tengan dudas, que tengan comentarios o abonar a este programa. Lo estamos invitando, ya saben, al 5536 8989, y para ello nos van a acompañar por aquí nuestros compañeros. Hola, buenas tardes, mi nombre es Josué Ramos, soy pasante de Medicina de la Facultad de Medicina de la UNAM. Mi nombre es Yesel Iliana Vargas, vengo de Enfermería Iztacala. Hola, mi nombre es Rebeca Casio, soy pasante de Odontología de la FES Iztacala. Pues les agradecemos que estén aquí con nosotros, ya que el vínculo con nuestros queridos radioescuchas es importantísimo y es en lo que ustedes nos apoyan muchísimo. Es importante para nosotros recalcar esta parte porque como es un programa en vivo, las llamadas telefónicas alimentan este programa, y qué mejor que sean expertos en el área de la salud la que nos hagan este contacto con ustedes para que de inmediato puedan ir resolviendo sus dudas. Y nos van a llamar al 55368989. También les recordamos que estamos en redes sociales como Confesiones-RU, en Twitter, en Facebook o en Instagram. Por ahí nos pueden también contactar. Pues arranquemos, porque esto es... Esto nos lleva la verdad es que esto es muy, muy interesante, y creo que poco a poco, año con año, hemos ido logrando vencer mitos,
y y volvernos una realidad en cuanto a la vacunación. Vamos mejorando los porcentajes de vacunación entre la población, pero Juan Carlos, primero, pues, ¿qué es la influenza? Porque esto de influenza, a ver, y como como de repente lo percibimos nosotros, a veces la gente decimos influenza a un catarro, sí, y pareciera que no es lo mismo. Entonces, ¿qué es la influenza? Sí, gracias, Jorge. La influenza es una enfermedad viral. De entrada es causada por un virus, que es el agente causal del virus de la influenza. Afecta principalmente vía respiratoria baja principalmente, que es la principal punto blanco, órgano blanco donde afecta. Es altamente infecciosa, se transmite de forma regular, y vamos a verlo en el transcurso del programa. Se transmite principalmente por vía respiratoria, y eso es lo que hace a que todos aquellos que se respiran estén con un factor de riesgo para adquirir especialmente la influenza. Y pues bueno, de ahí ya tenemos un panorama más o menos general de qué tan importante puede ser esta enfermedad. Y aquí el punto es, ¿por qué hacemos énfasis en esta temporada como la más peligrosa para contraer influenza? Sí, mira, la influenza está presente durante todo el año. Esa es una situación que es muy importante recalcar. Es más frecuente precisamente durante la temporada de frío, que es la temporada invernal, los meses aproximadamente de noviembre hacia marzo. Pero bueno, preferimos iniciar campañas de vacunación un poco antes, precisamente con la finalidad de estar, cuando llegue el invierno, la mayor parte de la población ya esté vacunada y ya esté protegida, que ese es el objetivo principal. Y le llamamos influenza estacional precisamente porque predomina en esta temporada, pero vamos a ver que está presente durante todo el año. No quiere decir que en marzo ya la libramos, ya estamos exentos precisamente de adquirir influenza. Tiene muchos patrones de comportamiento. Históricamente ha causado estragos muy importantes, ha modificado la historia de la humanidad. Es una de las enfermedades de las cuales hemos tenido más pandemias, que es la afectación precisamente de 3 o más regiones, precisamente que 3 o más continentes, para que quede un poquito más claro, y un potencial muy grande de mortalidad en un periodo muy corto. Es una realidad que, como bien lo marca, se van creando estas pandemias. Uh-huh. Pero también, como bien lo marcaba el licenciado Solís, de entrada hay confusiones en el sentido de, como ya nos lo explicó, puede incluir gripa, catarro, etcétera, otro. Pero aparte hay distintos tipos, sí. Sí, es un virus que afecta no solamente al ser humano, afecta al ser humano de forma principal, bueno, que es nuestro principal interés, afecta a los cánidos, a los felinos, a gran parte de los mamíferos, afecta a las aves, que es uno de los principales aspectos epidemiológicos y riesgo potencial global que tenemos por la alta migración precisamente que tienen las aves, o la facilidad que tienen de migración las aves. Pero pues bueno, el ser humano ya obtuvo esa capacidad de migración, y entonces la influenza humana cobra especial relevancia. La influenza como tal es un virus muy sencillo, es un virus ARN, le llamamos, con una cadena precisamente de ARN. Hay 3 tipos básicos. Uno de ellos es la influenza A, que es la que más repercusión tiene en el ser humano. La influenza B, que tiene un potencial de enfermedad no tan grande como el A, y la influenza C, que tiene una capacidad de enfermedad muy pequeña, no causa brotes, no causa epidemias. De todos ellos, en ese orden, A, B y C, que son los 3 tipos más importantes. Dentro de ellos, el A tiene más de 100 cepas o más de 100 serotipos, que esto ha repercutido en que sea muy difícil precisamente tener una vacuna universal para la influenza, precisamente por eso hay muchas variaciones, y estas variaciones o la elección de los serotipos que se van a utilizar en la vacuna lo genera la OMS, precisamente la recomendación genera a través de todo el sistema de red de laboratorios a nivel global,
identifican cuáles son las cepas con que con mayor probabilidad atacarán en la siguiente temporada, y es así como se formula precisamente la vacuna. O sea que estamos hablando que no es la misma vacuna cada año. No es la misma vacuna. Desde hace como 16 años difícilmente ha sido la misma vacuna. La vacuna que utilizamos en el país es una vacuna que llamamos trivalente. ¿Qué quiere decir esto? Tiene dos componentes, dos virus A y un virus B. Existe también en el mercado una vacuna que es cuadrivalente, quiere decir que tiene dos A y los dos B. Tiene una mejor expresión, pero bueno, el sector público opta por la recomendación precisamente que hace la OMS para los gobiernos, precisamente para proteger a la mayor parte de las poblaciones con la vacuna trivalente. En el caso de lo que se llama influencia estacional, ¿cuáles son sus características a diferencia de otras? A diferencia de otras ocasiones, la enfermedad no varía entre si es en marzo, o es en julio, o es en agosto. Lo que cambia es el patrón epidemiológico. ¿Qué quiere decir? Que entre los meses de octubre hasta el mes de marzo aproximadamente la transmisión es más acelerada. Tenemos una transmisión de casos mucho más acelerada, y esto ocasionado principalmente por las condiciones ambientales. Suele haber más humedad, suele haber más frío, estamos en lugares un poquito más compactos, más hacinados, procuramos tener calor. Entonces esas condiciones hacen que la enfermedad se transmita con mayor velocidad, pero entre los meses de abril al mes de septiembre, en algunos lugares, por ejemplo Tabasco, por ejemplo Veracruz, por ejemplo, que la humedad, la condición de temperatura hace ideal para que la enfermedad siga transmitiéndose constantemente. Que persista. Que persista a menor escala, pero continúa precisamente en la transmisión de la enfermedad. Y en ocasiones van alternándose diferentes serotipos. Claro. En este sentido, por lo que nos está diciendo, hay quienes podemos cursar por alguna y sin tener mayor problema. Exactamente, que esa es la característica precisamente de la enfermedad. La enfermedad, a diferencia de una gripa normal, la gripa nos agarra parejos a todos, pero regularmente no tiene un potencial de complicación muy extenso. Son 2 días de 2-3 días, nos sentimos cuerpo cortado, mucho moco, mucho escurrimiento, cansados, mucho sueño, pero bueno, no nos afecta precisamente en el ámbito de nuestra vida, un analgésico, y estamos habitualmente normales. La gripa habitual no tiene un potencial de complicación importante. Sin en cambio, por ejemplo, el virus de la influenza es un virus que está estructurado de tal forma que las proteínas que tiene el virus hacen que nuestro sistema inmunológico responda de forma muy exacerbada, muy rápida, de forma muy súbita. Produce un proceso de inflamación tan severo a nivel respiratorio que se producen complicaciones en un periodo muy corto de tiempo. 3-4 días estamos hablando. De forma inmediata. Forma inmediata, casi. Y a diferencia del catarro común, en la influenza hay poco moco, poca secreción, pero hay unos dolores intensísimos. Exactamente. Aquí el patrón común de la influenza es la inflamación, y la inflamación se va a repercutir a varios niveles. A nivel de temperatura vamos a tener fiebres muy intensas, arriba de 37-38 grados, de forma súbita. Regularmente la gente se acuerda que empezó la fiebre a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque suele ser una inflamación muy severa, muy intensa. La tos suele ser muy intensa y suele ser tos seca, a diferencia que cuando tenemos catarro, tenemos flema, entonces es lo más habitual que lleguemos a escuchar. El dolor de cabeza suele ser muy intenso, el dolor muscular es muy intenso, el malestar general es postración prácticamente, la gente está inhabilitada para hacer algún otro tipo de actividad. Cuando tenemos gripa, pues podemos estar haciendo algunas otras cosas, nos sentimos mal, cansados, pero no pasa de ahí. Y ese mismo proceso de inflamación produce un cansancio y una fatiga excesiva, ¿sí? Y esto llega a producir a que se provoquen inflamación de órganos que están cercanos precisamente a los pulmones, que es el corazón, que es puede producir una inflamación de las capas del corazón, una inflamación a nivel del sistema nervioso central, cuando la inflamación, la fiebre, la temperatura y la deshidratación que llega a producir suele ser muy intensa. Pues sí, digo, es muy específico
porque rebasa lo que son las características de una gripa. Tenemos una gripa, pero por 20 más o menos. Es muy intensa. Estamos con ustedes aquí en Confesiones y Confusiones completamente en vivo. Lo estamos invitando para que se comuniquen al 55 36 8989. El día de hoy tocando este tema tan controversial de influenza, con la presencia del doctor Juan Carlos Martínez Vivar del Instituto Mexicano del Seguro Social. Regresamos aquí con ustedes completamente en vivo en Confesiones y Confusiones. Confesiones y Confusiones. Confesiones y Confusiones. La influenza estacional es una gripe que depende de la estación del año y que se puede complicar. Se presenta en las épocas de frío que pueden iniciar desde octubre y podrían prolongarse hasta mayo. Puedes contagiarte si estás en contacto directo con personas enfermas de influenza o al tener contacto con objetos contaminados por saliva de una persona enferma, ya sea como mesas u artículos personales, tales como teléfonos, pañuelos, cubiertos y cepillos de dientes. Estamos aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones. Le agradecemos por ahí a Rufina, a Chepetrol y a todos los que nos van siguiendo vía redes sociales. Les estamos agradecidos el día de hoy con el tema influencia estacional. Influenza. Influenza. Diría el doctor Caraballido, hay que pronunciar bien. Le mandamos un saludo, esperemos que siga en franca recuperación. Y bueno, antes de irnos, nos decía las diferencias entre lo que es un simple catarro, una gripa, algo que es pasajero, a cuando ya lo podemos considerar como un problema de influenza. Sí. De primera instancia, recalcamos, el proceso de inflamación que produce influenza suele ser muy, muy intenso, y eso lo vamos a ver reflejado precisamente en el momento de la vacunación también. Por eso se explica que pueden haber ciertas molestias al momento después de la vacunación. El virus de la influenza tiene proteínas que llaman mucho la atención del sistema inmunitario. Y esto llega a producir precisamente que el proceso inflamatorio sea muy severo. Entonces se puede diferenciar de cierta forma, de forma sencilla, sobre todo cuando hay alguien de experiencia o alguien que tiene el entrenamiento suficiente, como es el médico que consultamos regularmente, puede diferenciar precisamente de esta forma, que el catarro común suele venir con el cuadro regularmente inicia de forma gradual. En un transcurso de 3 o 4 días podemos notar como que ya me va a dar gripa, dolor de cuerpo, malestar general, pero continuamos con nuestras actividades habituales. La fiebre, cuando hay una gripa habitual, pues suele ser muy pequeña, apenas perceptible. La tos suele ser húmeda, suele ser con expectoración, con flema, como llamamos habitualmente. El dolor de cabeza es muy ligero. Dolores, malestar del cuerpo ligeros, no suelen ser incapacitantes. ¿Sí? De la misma forma, pues bueno, la fatiga, la congestión nasal, aquí es muy importante. La congestión nasal en el caso de la gripa habitual suele ser muy frecuente. Cuando tenemos que los niños tienen gripa, pues cambian su tono de voz inmediatamente.
Y los estornudos suelen ser comunes porque hay mucho escurrimiento nasal. Caso contrario con influenza, suele ser un inicio muy rápido, fiebres muy elevadas, malestar general muy intenso, dolor corporal muy intenso, la tos suele ser seca, puede presentarse de fatiga de forma muy importante que llega a ser incapacitante de forma importante en un periodo de tiempo muy corto. El dolor en la garganta suele ser escaso. Congestión nasal pues prácticamente no se nota mucho, de ahí que la gente no llega a relacionarlo como una infección más o menos muy fuerte o intensa. Y aquí importante es estos signos y síntomas que nos acaba de decir el doctor Martínez, hay que tenerlos en cuenta, y si alguien nota que tiene 2, 3 o más de estos síntomas, por favor acudan con su médico. No le crean a la gente que se van a curar con una pastillita ni con un tecito. Unos chequeadores. Sí, unos chequeadores. Sí, sí, o como Alfredo y yo con un tequila. ¿No? Y mucho limón. Y con mucho limón, por supuesto, ¿no? No, la verdad es que ante la presencia de más de 2 síntomas de estos, por favor acudan de inmediato al médico, porque será quien podrá determinar si realmente es una influenza, y de ser el caso, entonces instalar el tratamiento correspondiente. ¿Y por qué la importancia de que vayan rápido con el médico? Sí, este punto que comenta es muy importante, porque por sí solo en la historia natural de la enfermedad, de la infección por virus de influenza, la influenza se puede presentar complicaciones en 3 o 4 días. O sea, un día ya es muy tarde, vamos muy tarde, porque se presenta una inflamación muy severa y puede haber repercusiones con complicaciones. ¿De qué tipo? Principalmente neumonía o una neumonía agregada, porque nuestro sistema inmunitario está tan ocupado que se inmunodeprime de forma inmediata, y entonces pueden aparecer infecciones oportunistas. Esto es, baja sus defensas. Bajan las defensas y el sistema inmunitario se abate de forma sustancial, y pueden presentarse sobreinfecciones, no necesariamente por el virus de la influenza, que tiene la capacidad de producirlos, pero pueden producirse por otras bacterias que ya estaban en nuestro cuerpo. Exactamente. En ese sentido, creo que, y recalcando lo que dice el licenciado Solís, que también ya lo marcó, número 1, se recomienda no automedicarse. No automedicarse. Uh-huh. Y habló mucho del analgésico, uh-huh, que no es lo mismo que un antibiótico. No es exactamente lo mismo. Y como vamos a ver, la fiebre suele ser muy alta, tanto así que la primera, casi instintivamente lo tenemos los mexicanos, es tomar un medicamento para controlar la fiebre. Un paracetamol, lo que tengamos en la casa, pero no suele ser suficiente. La inflamación suele ser muy severa, tanto así que llega a producir que se desencadenen una serie de consecuencias en el cuerpo que llegan a producir complicaciones en un periodo muy corto. Por eso el ojo entrenado es muy importante, el del médico es muy importante para que sepa diferenciar cuál es una gripa y cuál es una influenza, porque estamos hablando de dos nada más, pero bueno, infecciones de vías respiratorias durante los meses de diciembre podemos hablar de 16 o 17 causas diferentes. Entonces el ojo entrenado del médico es muy importante que lo identifique. Por eso es muy importante acudir con el médico, no automedicarse, y estar atentos a signos de alarma. Aprovechando el ojo de la madre, ¿no? Que también es... que ya lo conocen a uno. Y que no duden, ¿no? Sobre todo en acudir. En acudir. Estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones. Los seguimos invitando para que se comuniquen al 5536 8989, o también les recordamos que estamos como Confesiones-RU en las redes sociales. Regresamos aquí con ustedes completamente en vivo. Confesiones y Confusiones.
manifiesta síntomas compatibles con influenza, se debe recomendar que permanezca en casa, en reposo para mejorar los síntomas y evitar contagio a otras personas. Como en la mayoría de las infecciones virales, en los casos de influenza no complicados y de curso leve a moderado, deberán utilizarse medidas generales como ofrecer líquidos abundantes, aumentar el consumo de frutas con mayor contenido de vitamina A y C, y deben evitarse los lugares concurridos, así como cambios bruscos de temperatura, tabaquismo y exposición a contaminantes dentro de la casa. Agradecemos la llamada a la señora Elvia Cardoso de la Colonia Condesa, la cual envía sus saludos a cada uno de ustedes. Seguimos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones. El tema de hoy es influenza, voy a hacer una plana. Con el doctor Juan Carlos Martínez Vivar, que nos está acompañando. Él es coordinador de programas médicos del IMSS. Y bueno, ya nos ha ido adelantando un poco sobre este tema. Respecto a la vacunación, hay N número de dudas, de preguntas, de afirmaciones, inclusive quienes pues a veces les falta precisamente información. Nos está diciendo que cada año es una cepa, es una vacuna distinta. Sí. Sobre todo en el sentido de que hay quienes se quejan de que no se vacunan porque se enferman de manera inmediata. Ah, sí, es uno de los favoritos que nos gusta desmentir. Pero bueno, la vacuna, como hablamos, tiene los serotipos A o la influenza A tiene muchos serotipos, más de 100, y van incrementándose. La mayoría de ellas son variaciones precisamente y que se identifican en diferentes partes del mundo y que son, de acuerdo a sus características, las más elegibles para abarcar o producir en el cuerpo anticuerpos o defensas que abarque a la mayor parte de ellos, por así decirlo. De todos los apellidos que tenemos en la Ciudad de México, si hacemos una vacuna contra los López, sabemos que vamos a abarcar una gran cantidad, pero pues, obviamente hay López Martínez, hay López Hernández, pero bueno, hay muchas ramificaciones. Con el virus de la influenza es algo parecido, entonces buscamos las familias que mejor caracterizan o describen a lo que han identificado los laboratorios, con la finalidad precisamente de que se haga una vacuna para que se proteja contra esa gran cantidad de o familias o derivados de esa familia. En la vacuna, aún así, el que ha permanecido durante los últimos 10 años prácticamente, 9 años, es el virus pandémico, el H1N1 pandémico, es el que ha estado presente en la vacuna durante todos los últimos 10 años porque ha permanecido circulando de forma muy intensiva en todo el mundo y es uno de los componentes principales de la vacuna. De ahí se deriva otra cepa A, que también se identifica como de gran circulación o que se prevé que tengan una gran circulación y se parecen mucho a los que han sido identificados, y una cepa B precisamente, que esta también tiene más o menos las mismas características, que esta se comparte con la temporada anterior, pero se ha identificado que persiste su circulación. Entonces, esta vacuna precisamente está formulada específicamente para esta temporada porque es lo que se ha identificado epidemiológicamente así. En ese sentido, por ejemplo, quienes se hayan venido vacunando hace 10 años... Sí, lo más seguro es que tengan anticuerpos contra el pandémico. Sí, lo más seguro. Si está dentro de los grupos de riesgo y se ha vacunado precisamente. ¿Y por ejemplo, el que se vacunó la primera vez, mantiene la cepa en el organismo? Mantiene una memoria, pero hay que estarla avivando constantemente porque este mismo virus pandémico ha tenido sus variaciones. Entonces funciona como una ramificación nueva. Entonces sí es conveniente, a pesar de que nos hayamos vacunado la temporada anterior, poner un recuerdo precisamente para que siga actualizándose esa biblioteca, le llamamos esa biblioteca inmunológica, a todo lo que yo me he expuesto, a darle un recordatorio, una memoria. ¿Para qué? Para que recuerde cuando se encuentre con el virus en modo salvaje,
lo identifique, lo reconozca y sepa cómo atacarlo. ¿Cuál sería el modo salvaje? El modo salvaje son los virus que se transmiten de forma habitual, de paciente a paciente. Esos son los virus salvajes. Las cepas que tenemos en la vacuna son derivados de esos, pero obviamente ya están inactivados. Es como meternos, si nos vamos a meter a la jaula del tigre, pues preferentemente que el tigre esté dormido, ¿no? Claro. Entonces, y si está muerto, pues si es de peluche mejor todavía, pero lo reconocemos, nuestro cuerpo lo reconoce y entonces forma defensas. Yo creo que esto es una de las cosas más interesantes. Sí vamos generando capacidad inmunológica como para podernos defender del virus conforme nos vamos vacunando año con año. Sin embargo, las mutaciones que tiene, los cambios que tiene en su conformación este virus, pues nos siguen poniendo en riesgo para adquirir la enfermedad, ¿no? Para cursar con la enfermedad. Así es, y de ahí deriva la siguiente importancia, que son a quiénes vacunar, ¿sí? Porque si una persona adulta inmunocompetente, y por inmunocompetente debemos decir que tiene todas sus capacidades para producir defensas, va a tener la infección de virus de la influenza va a tener un impacto totalmente diferente en un adulto sano que hace ejercicio, que come bien, que se hidrata bien, que se abriga, que tiene buenos hábitos de limpieza. Su impacto en esa persona va a ser muy diferente a una persona adulta mayor, en que su sistema de defensas está muy bajo, o que padece cáncer, o que regularmente no se lava las manos después de tener contacto con otras personas, que no ventila su habitación. Entonces esas son situaciones que van incrementando el riesgo de tener la infección, y de forma natural los extremos de la vida y algunas situaciones de salud especiales hacen que nuestras defensas bajen, y es hacia ellos los que dirigimos principalmente la vacunación. Ahora, ¿y por qué se enferman? ¿O es una coincidencia que haya esta baja de defensas? No, es fisiológica, es natural. Los niños, los menores de 5 años, en el transcurso de que van creciendo, su sistema de defensas va madurando de tal forma que va adquiriendo la capacidad de producir anticuerpos. Antes no. Nos ayuda mucho que las madres lacten precisamente a los niños, porque son sus primeras vacunas, porque la biblioteca inmunológica de la mamá se transfiere al bebé a través de la lactancia materna, que lo protege 5 o 6 meses. Por eso empezamos a vacunar contra influenza específicamente a partir de los 6 meses, y de ahí hasta todos los grupos de edad. Y yo creo que aquí es importante esto en el sentido en el que iba el doctor Martínez, porque no es una elección azarosa, el decir, bueno, pues vamos a vacunar a estos, ya estos no, ya estos. Ahorita nos explicaba cómo, por qué a los niños entre 6 meses y 5 años de edad se les vacuna. Bueno, pues porque todavía no han empezado a generar bien esa biblioteca inmunológica, y entonces hay que irla alimentando. Pero vamos al otro extremo, marcaba los extremos de la vida, y entonces seguramente es a los de la cartilla dorada, a los de mayores de 60. A los de la edad dorada son los que también protegemos mucho, porque de forma natural el sistema inmunitario en estos grupos de edad también es más lento, reacciona de forma más lenta. Incluso con ellos la fiebre no es un síntoma o signo de alarma. No tiene fiebre mi abuelito, no lo llevo al médico. No, en el caso del adulto mayor se comporta un poco diferente. La fiebre no suele ser uno de los síntomas principales, pero sí el malestar general. Entonces, en el adulto mayor, naturalmente, y eso es en todos, va a ser un poco más lento, va a reaccionar de forma un poco más lenta, va a requerir estímulos más intensos para producir una respuesta inmunitaria, y regularmente los anticuerpos se van autoseleccionando. Si yo durante 30, 40 años no he tenido contacto con el virus de la influenza, pues prácticamente se van perdiendo esas bibliotecas inmunitarias, y es entonces precisamente en ellos en donde debemos de incidir, precisamente para darle un refuerzo, un recordatorio de esa biblioteca que tenemos. Entonces, año con año nos vuelven a vacunar. Entonces, ya tenemos a los dos extremos. Pero tenemos otros grupos que también pueden estar inmunodeprimidos por condiciones específicas, o
que por la naturaleza de sus actividades cotidianas están en un riesgo mayor por estar en contacto con ellos. Exactamente. Entonces, hablamos de los que naturalmente se exponen. Ahora, no hablamos de enfermos, hablamos de situaciones clínicas diferentes. ¿Por qué? Porque en este momento pudieran presentar alguna enfermedad renal, alguna enfermedad cardíaca, obesidad, diabetes mellitus, cáncer, infección por el virus de inmunodeficiencia humana, que son situaciones clínicas en las cuales naturalmente por la propia historia de la enfermedad van a caer sus defensas, van a ser inmunocompetentes en diferente grado, pero van a ser inmunocompetentes y son presa fácil precisamente para la infección por el virus de la influenza. Ahora, no hablamos solamente de enfermos, porque hay situaciones clínicas o condiciones naturales en las cuales las defensas bajas. Por ejemplo, la mujer embarazada. Para que el bebé transcurra el embarazo de forma habitual, para que el cuerpo de la mujer tolere algo con lo que no nació, que es precisamente un bebé, un niño, un producto de la gestación, entonces su sistema de defensas tiene que inmunodeprimirse para producir o tolerar precisamente la presencia del bebé. Y en esas situaciones es por eso que en la mujer embarazada se presentan infecciones oportunistas con cierta frecuencia, pero virus de la influenza ataca de forma muy específica, aunque la mujer no tenga ninguna otra situación clínica, o aunque no tenga ninguna enfermedad, naturalmente va a disminuir su sistema de defensas. Y estratégicamente, pues ¿quiénes van a estar al cuidado de los enfermos? Personal de salud. Entonces, personal de salud es altamente recomendable que se vacune. ¿Por qué? Porque los que están en hospitalización, pues ya tenemos una idea de qué es lo que está, pero en los servicios de urgencias, en la consulta externa, estamos expuestos a que cualquier persona estar en contacto con una persona con una infección respiratoria, y no sabemos hasta ese momento qué es. Y yo creo que ahí, Juan Carlos, hay que ampliar esta recomendación, porque de repente escuchamos, afortunadamente ya no nuestros compañeros del Centro Médico Universitario, pero sí en otros lugares, es que sí, yo trabajo en un hospital, pero yo no estoy en contacto directo con los pacientes. Y en realidad, pues atraviesan todo el pasillo de atención. Exactamente. Para llegar a su oficina, y entonces pues están también comprometidos ellos. Sí, y simplemente el hecho de saludar, el hecho de estar en un lugar con una distancia menor a 1,5 metros de distancia, ya estamos intercambiando fluidos de forma gotitas de sudor, gotitas de flush, gotitas de saliva principalmente. Si estornudamos, pues bueno, este rango se extiende hasta 5 metros. Pues bueno, y en esta ciudad o en diferentes ciudades del país, pues en qué momento estamos a más de 5 metros de distancia de una persona, pues es muy difícil. Entonces, ahí la recomendación es, también acudan, por favor, gente que trabaja en los servicios de salud a recibir esta inmunización. Sí. ¿Cuáles serían, siguiendo con todo esto, las reacciones más frecuentes, que además no son tan frecuentes, ¿sí?, cuando uno recibe la vacuna? Sí. Me remonto a lo que comentábamos de la infección natural por el virus de la influenza y un virus de la gripe normal. El virus de la influenza por sí mismo puede producir una inflamación muy severa. Aunque se lo pongamos muerto al cuerpo, esa reacción va a ser fuerte, pero obviamente va titulada, va en una cantidad muy pequeña, con un proceso de atenuación muy intensivo, con un grado de purificación muy grande. Entonces el cuerpo, al momento de introducir partículas del virus de la influenza, va a reaccionar de forma normal. Entonces esperamos que se produzca dolor, esperamos que se ponga rojito, esperamos que llegue a producir cierto tipo o cierto grado de dolor de cabeza, que es transitorio, no requiere ningún tratamiento. Dolor de cuerpo se puede llegar a presentar durante los siguientes días, pero bueno, eso estamos esperando que aparezca en el 3-4% de la población. Realmente es muy bajo. No todos van a tener ese tipo de sintomatología, y si lo sienten, pues bueno, eso es una respuesta inmunitaria normal, micro a lo que es una infección natural,
pero es una respuesta habitual, esperada. En este sentido, si alguien detecta que tiene este problema, ¿cuál es el manejo? Es muy importante. De igual forma, al momento de que se aplica el biológico, el personal de salud indica cuáles son las posibles, lo que pudiera sentir la persona en los siguientes días. Aún así, si llegamos a tener algún tipo de molestia, algo que notamos de forma diferente durante los siguientes 60 días después de la vacunación, acudimos con el médico para que valore si es atribuido precisamente a la vacuna o hay alguna otra situación condicionante, coincidente, que se presente al respecto. Y de ahí venía el mito de que me vacuné hoy y la siguiente semana ya tenía gripa o me dio influenza incluso, porque llegan a aparecer incluso a ocasiones con pruebas positivas. Digo, la vacuna, para que sea efectiva, tiene que tener un proceso de respuesta inmunitaria, y esa respuesta inmunitaria tarda aproximadamente 21-30 días aproximadamente. Entonces la vacuna que me pongo hoy va a ser altamente efectiva pasadito los 21 días. Entonces, si me ponen la vacuna hoy y me infecto, o ya estaba infectado 3 días después, pues me va a causar la infección. Recordemos que el periodo de incubación del virus es de 3 a 4 días aproximadamente. Entonces, puede ser coincidente. Y por otro lado, el estar vacunado no quiere decir que es un superhombre. Exactamente. ¿No? Las vacunas tienen un grado de efectividad y va variando de acuerdo. Si lo ponemos en una persona sana, tiene cierto grado de efectividad. Si lo ponemos en una persona con alguna situación de inmunodepresión, va a ser todavía más efectiva, porque el cuerpo va a responder de forma eficiente. Yo creo que es otra de las cosas que también tenemos que ir viendo es este dato de los 21 días, entre 21 y 30 días, para que empiece la vacuna realmente a surtir efecto, a proteger, es muy importante. Por eso el sector salud, por eso empezamos meses antes del invierno. Exactamente. Para que justo cuando empiece el invierno estemos con la vacuna al máximo. ¿Por cuánto tiempo se extiende la protección aproximadamente? Aproximadamente esta protección, esta memoria inmunológica puede prolongarse durante varios años, 5 o 6 años de forma óptima, pero de forma natural va decayendo. La titulación de estos anticuerpos va decayendo poco a poco con el transcurso precisamente del tiempo. Si no me vacuno la siguiente temporada, tengo cierto grado de protección. No tanto como la actualización, así como el software que se actualiza en esa temporada, recibo mi actualización y pues bueno, ya estoy protegido durante todo ese tiempo. Pero sí, de cierto grado, por ejemplo, sobre todo con el virus pandémico, hemos estado en contacto y seguramente nos hemos infectado, pero pues no ha pasado a más, ¿sí? Y hemos tenido contacto con el virus. La vacuna aumenta precisamente esa potencia de protección. Que bueno, en ese sentido hemos tenido testimonios de gente que sí ha seguido año con año y dicen que efectivamente sus molestias disminuyen. No es que no se enfermen o... Yo soy uno de ellos, Alfredo. Llevo más de 20 años vacunándome. Exactamente. Año con año, igual que el doctor Fernández Varela, nuestro jefe. Y la verdad pues es que nuestros problemas de vías aéreas no han sido graves, a pesar de haber estado trabajando en aquel momento pandémico, sí, y tener contacto permanente. Yo les trato de explicar a la gente cuando hablamos de esto en el Centro Médico Universitario y en cualquier otro foro, es que quienes trabajamos en sitios de atención a la salud, pues lidiamos con los bichos más toreados. Uh-huh. El que llega ahí es porque está enfermo y no pocas veces ya dejó progresar su enfermedad más de lo debido, ya lleva 2, 3, 4 días y además ya se automedicó y entonces lo hizo más resistente, ¿sí? Entonces esos bichos que luego pescamos por ahí, pues ya generaron esa resistencia medicamentosa para que después, para lo cual combatirlos después es un poco más complicado. Y por eso es conveniente que la gente que trabajamos en áreas de la salud, pues tengamos esta protección. Hablábamos de los grupos vulnerables, hablábamos de todo esto, pero vienen ahora los mitos. Yo creo que eso es una cosa interesantísima.
En realidad está contraindicada solamente cuando la vacuna, como cualquier otro medicamento, tiene indicaciones precisas y tiene algunas contraindicaciones. Poco frecuentes, pero bueno, que sea la persona que tenga demostrada una alergia a proteínas del huevo. El virus de la vacuna del virus de la influenza se desarrolla en embriones de pollo. Entonces al momento de purificación pudiera haber quedado alguna proteína. Entonces las personas que está reconocida una alergia a proteínas del huevo, esa persona preferimos no vacunarla y nos encomendamos a que todos los demás que están alrededor se vacunen. Para que no haya... Que sea alérgica a un medicamento que se llama neomicina, porque es un antibiótico que se utiliza precisamente en el proceso. ¿Para qué? Para evitar que no se contaminen los huevos que se están donde se desarrolla la vacuna. Que tenga una alergia a una sustancia que se llama formaldehído, que es un componente precisamente de la vacuna para que se mantenga estable, se mantenga limpia. Y que aún así, no teniendo reconocido ese tipo de alergias, haya presentado una respuesta alérgica grave en alguna ocasión que se haya puesto la vacuna anteriormente, son las contraindicaciones que podríamos decir. Pero de ahí en fuera... Sonaron a muchas contraindicaciones, pero la prevalencia de la frecuencia es bajísima. Cada una es de muy ellas. baja. A veces nos dicen, es que soy alérgico a la proteína del huevo. ¿Comes pan? Sí. Bueno. Entonces ya no. Entonces, pero sí es muy recomendable que sea confirmada esa alergia. Y también los que son alérgicos al piquete, ¿no? Bueno, esa es la principal alergia. Pero bueno, contra esa no podemos. Pero esa no está, por eso no está contraindicado. Sí, pero ya se está trabajando en eso. Hay nuevas tecnologías en las cuales son microagujas, parches, algunas vacunas inhaladas. Estamos esperando que tenga un precio asequible por el Sistema Nacional de Salud. Pero bueno, ya se está trabajando en eso. Estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones. Vamos a una breve pausa rápida ya para entrar a la recta final del tema del día de hoy de influenza estacional. Les mandamos un saludo a todos los que nos están escuchando y nos mandan saludos vía redes sociales. Regresamos con ustedes aquí a Confesiones y Confusiones. Hoy me he levantado con un ser malvado en la habitación. Es despiadada, oportunista y traicionera. Dice saber todos mis puntos flacos, del sobaco hasta los miedos, de los dedos, de los pies. Me conoce bien, sabe hacerme daño. Siempre se ríe de mí en el baño, ver el tamaño de mis penas. Dice ser como yo, pero más mala, y me va recordando los malos tragos que bebí. Siempre da la nota pesimista al entrar en el dentista y pasa lista de defectos que hay que asumir. Acaricia mis ojeras, coge postura tumbada, se apoya, me agarra la molla y se echa a dormir. Habla y muerde la vez, esta parte de mí que ha decidido atormentarme, y reparte palabras de 10 oídos tontos. Voy a encerrarla aquí, en un rincón de mi piel, donde solo la vea si me rasco un poco para Paraguay. Estamos aquí con ustedes, continuamos ya prácticamente en los últimos minutos de la tarde de hoy con el tema influenza estacional con el doctor Juan Carlos Martínez Vivar. Él es coordinador del programa de programas médicos del IMSS y pues bien nos está sacando de muchas dudas. Les mandamos un saludo por allá a las redes, Maru Ochoa, Andrea, a Gabriela Sánchez y a Psiquicultura, que también por ahí están presentes. Juan Carlos, ¿cuáles son los mitos más comunes que tú escuchas? Porque debes tener como para un libro, de 2 tomos cuando menos. Es muy curioso, pero bueno, casi todas las englobamos en esta parte de que si me vacuné, ¿por qué me dio influenza? ¿No? Bueno, la vacuna
a pesar de que es altamente efectiva, pues bueno, nuestro cuerpo no funciona como máquina. Entonces, no sé si, no es que le eches aceite, si me dejó la novia la siguiente semana, regularmente bajan defensas. Estoy en exámenes, no dormí bien, a pesar de que no tenga ninguna situación clínica, nuestro sistema inmunitario va en altas y bajas. Entonces, en una de esas podemos pescar precisamente la infección. Ahora bien, decíamos que para que la vacuna no es mágica. Entonces, al momento de aplicarme la vacuna, tiene que pasar cierto tiempo, 21 días en promedio, para que produzca anticuerpos protectores y cuando venga el virus de veras, ahora sí el cuerpo esté preparado y tenga la suficiente competencia para neutralizar precisamente ese virus. Que otra situación dice, yo como sano, duermo sano, no me expongo a nada extraño, no necesito vacunarme. Sí necesitas vacunarte en ese sentido. Tienes menor riesgo, pero sí es importante, sobre todo, por ejemplo, personal de salud que dicen, bueno, vivo sano, duermo sano, como a mis horas, procuro tener muchas medidas higiénicas. Pero si soy personal de salud, debo de estar... Por mucho que procures... Pero a ver, y no solamente personal de salud, ahorita me estaba... Pues mucha gente viaja en transporte colectivo en donde básicamente van hacinados. Así es. Y decías, 1 metro, bueno, no tiene ni 20 centímetros entre uno y otro. Pues estamos casi codo con codo, hombro con hombro ahí. Y entonces, pues en la transmisión ahí, por muy sano, por muy estilo de vida saludable óptimo que tenga, pues ahí puede ser mi punto de contagio, puede ser ¿no? Presa. Sí, precisamente, y sí, pero si estoy en un estado clínico de salud, puede ser que me infecte y que curse la enfermedad, sí, muy fuerte, pero bueno, sin riesgo de complicaciones. Y que es ahí precisamente para donde vamos. ¿Cómo reduzco mi riesgo precisamente de producir de contraer o ser presa de la infección de la influenza? Pues hay muchas medidas generales, comer bien, dormir bien, lavado de manos, es muy importante. Todo lo que tocamos, si estornudamos y nos limpiamos no tenemos un pañuelo a la mano, desaparecemos lo que había en la nariz con la mano y dice, bueno, no pasó nada, nadie me vio. Pero si saludamos a una persona, tomamos una pluma, tomamos una botella de agua, tomamos el celular, ya el virus puede sobrevivir precisamente en esa superficie unas cuantas horas. El tan necesario celular, ¿sí? Y lo llevamos a extremo, pues si saludamos de beso, los latinos somos mucho de saludar de beso, abrazo, apapacho, es muy importante, eso incrementa precisamente el riesgo. Saludamos a la otra persona no se lavó las manos, se tocó la cara, ya estamos en riesgo precisamente de esas situaciones. Entonces, lavado de manos, muy importante. Hay un mito que también es básico en este sentido, sobre todo para reconocer, ya no lo planteó al principio, pero para mí sería importante recalcar la calidad del producto, de la vacuna. Nos decía que a nivel comercial existen, pero la que está aplicando el sector salud es 100% confiable. Sí. De hecho, nos esmeramos precisamente en que esa parte, ese tramo de una cadena logística que se llama red de frío, se mantenga estable desde que sale la vacuna en la fábrica hasta que llega al termo del vacunador que va a calle o que está en las unidades médicas. Se debe de mantener en ese rango para garantizar la temperatura. La pureza y la calidad también se verifica 3-4 veces. O sea que si alguien tiene a su alcance la oportunidad de vacunarse con este producto del sector salud, esa es prácticamente la misma vacuna que se vende a nivel comercial. Con una diferencia que en otro foro nos explicaba Juan Carlos, cuando estas vacunas no son conservadas de una manera adecuada, así es, sí, como pudiera ser algunos frigobares, que luego hemos visto en algunos consultorios, así es, la vacuna pierde su potencia. Sí, obviamente la garantía de que se ha mantenido en una red de fría específico, ahí ya es de dudoso. Y si la vacuna se sale de rangos, en ocasiones pierde potencia y pudiéramos estar inyectando en ocasiones agua. Entonces es muy importante
el sector salud garantiza mucho esa situación y hemos trabajado durante más de 30 años en esa que se garantice esa situación. El tiempo nos está ganando, pero por ahí tenemos una llamada rápidamente. El señor José Luis Hernández de la colonia Minerva nos pregunta, ¿es verdad que la vacuna es solo para mayores de 65 años? Porque él asistió a vacunarse y solo le dijeron que esa edad antes de los, o sea que los 60. Ajá, y que no. Sí, no, es a partir de todos los adultos de 60 y más años tienen son parte del grupo objetivo para la vacunación. Sí, sería importante ¿algún lugar donde se pueda poner en contacto? Esa es una situación muy importante. La vacuna está disponible en todo el sector salud y aunque no sea derechohabiente, puedo acudir, si estoy dentro de los grupos de riesgo, a acudir a vacunar. Cualquier unidad médica, cualquier hospital. Sí, obviamente, preferentemente, si soy del seguro, pues puedo. Voy al seguro. Pero bueno, si tienen una unidad médica más cercana, que no sea un impedimento para vacunar. Doctor Juan Carlos Martínez Vivar, el tiempo nos apremia en la radio, no nos podemos extender como en otros lugares, como en la zona virtual de la red. Le estamos agradeciendo que haya estado aquí con nosotros. Gracias. ¿Algún último comentario? Pues vacunarse, si estamos en los grupos de riesgo hay que acercarnos a vacunar. Las medidas higiénicas son tan importantes como la propia vacunación, lavado de manos, ventilar habitaciones, alimentación e hidratación correcta, son lo principal. Quitarse las telarañas de la vacuna. Sí, duele poquito, pero le decía al maestro, duele más una hospitalización. Claro que sí. Es mucho más complicado una hospitalización. Pues saludos a todos nuestros radioescuchas. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Tendremos el encargo de seguir con esto. El programa de trabajo del doctor Graue incluye todas estas actividades como una parte importante de la promoción de la salud y de esta enseñanza, de esta cultura del autocuidado para nuestros jóvenes universitarios, en quienes esperamos encontrar la posibilidad de que ellos vayan expandiendo también el conocimiento. Y hablando de jóvenes, les estamos agradeciendo a los que nos acompañaron la tarde de hoy. Gracias por estar aquí. Creo que fue muy mucha retroalimentación de su parte y bueno, gracias a todo el equipo. Muchas gracias por la información, creo que fue una información muy completa y pues siempre intentando promover la prevención. Mi nombre es Josué. Bueno, muchas gracias por la información. Mi nombre es Rebeca Casimo. Les estamos agradeciendo que hayan estado aquí con nosotros. Crescencio Suárez Blancas en los controles técnicos, don Jesús Ruiz Montaño como siempre en la voz, Juan Carlos Osornio en continuidad. Le mandamos un gran abrazo a todo el equipo de Confesiones y Confusiones. Estamos cerca de un nuevo aniversario. Dentro de 15 días tenemos el programa de Itzel, doctor Carballido, doctor Estrafón y por ahí quienes se me olviden, doctor Fernández Barrera, le agradecemos la confianza. Estamos aquí con ustedes el próximo sábado de Confesiones y Confusiones. Se despide de ustedes Alfredo Pineda. Hasta la próxima. Los dedos de los pies. Me conoce bien, sabe hacerme daño. Siempre se ríe de mí en el baño, ver el tamaño de mis penas. Radio UNAM. La Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria. A través de la Dirección General de Atención a la Salud. Presentaron Confesiones y Confusiones. Un espacio de salud para los jóvenes.